siempre aceptaría ese gran voto de amor. Tú entregaste sin medida y a ti nada te importó. Momento tras momento vas pensando del amor y las voces de los hombres canten. Misionero infatigable, ruega por mi alma, por favor. Mi pobreza y desamparo quieren de tu intercesión. Oh Señor,
Excelentísimo señor don Sergio Beso, arzobispo de Jalapa, doctor John Rementería Sempé, representante del señor gobernador del estado, sacerdotes hermanos que nos acompañan, hermanas, hermanos todos. Era el año de 1950 y en el mes de junio, el día 6, se cumplían 12 años del tránsito al cielo del siervo de Dios, don Rafael Guízar y Valencia, quien fuera el quinto obispo de Veracruz. Con ese motivo, el venerable cabildo de la catedral, esto es los canónigos, junto con el sucesor de Monseñor Guízar, el sexto obispo de Veracruz, Monseñor Manuel Pío López, determinaron exhumar sus restos del panteón antiguo de Jalapa. Querían pasarlos a una cripta destinada a los obispos en la iglesia catedral. Habían fijado el 28 de mayo de 1950 para llevar a cabo los trabajos de la exhumación, y efectivamente así lo hicieron. Fueron comisionados por el mismo cabildo los entonces canónigos don Justino de la Mora, conocido de muchos de ustedes, personas mayores, don Emilio Abascal, quien después fue arzobispo de Jalapa, don Ignacio Leonor Arroyo, más tarde obispo de Tuxpan, don Miguel Mesa. Recordarán a los hermanos Mesa, don Daniel y don Miguel, muy famosos aquí en Jalapa. A los padres Carlos Valiente y Antonio Navarrete, así como a 8 seminaristas. Entre ellos se encontraba el padre Miguel Sáenz, seminarista en ese tiempo, Fausto Rico, Casto Simón, otro sacerdote también conocido por nosotros, y 4 alumnos de la escuela de música que tenía en ese tiempo el señor Justino de la Mora. Habían preparado para ese acontecimiento una urna de madera forrada con una laminilla de plata del interno, porque pensaban que iban a sacar restos áridos, como llamamos, restos óseos. Un cadáver después de 12 años de sepultado quedan restos óseos. Y ya habían calculado las medidas, la forma, todo lo tenían muy bien calculado para la exhumación. Y esa noche del 28 de mayo de 1950, a escondidas, de manera furtiva, así como queriendo que nadie se enterara del acontecimiento, llegó la comitiva por partes al antiguo panteón de Jalapa. Iban los albañiles, iban los canónigos designados, iban los seminaristas para ayudar y 4 alumnos de la escuela de música. Pronto empezaron los picos, las palas, a cavar la fosa donde estaba sepultado el siervo de Dios. Creían que nadie los vería. Tardaron un poco en sus labores porque el terreno era completamente fangoso. Había agua
conforme más iban escarbando. Finalmente llegaron a donde estaba la caja. Dice una de las actas y de las crónicas: el ruido sordo de los picos y de las palas hizo que la comitiva cayera en la cuenta que habían llegado a donde estaba la caja, a lo que era prácticamente el nicho. Entonces se dieron a la pesada tarea de sacar el ataúd. Y digo pesada porque la creían fácil. Unos restos óseos no pesan mucho, no cuesta mucho trabajo moverlos. Un cadáver sí. Muchos hemos tenido un cadáver en las manos, en los brazos, y sabemos lo que pesa, además de lo que pesa el dolor. Se extrañaron de ello, porque una maniobra que pensaban que sería muy fácil, de pronto se llenó de dificultades. Tuvieron que sacar la caja casi de manera inclinada hacia la cabeza, porque no había otra forma, casi vertical. Y se extrañaban de que pesara mucho. Mucha agua manaba del féretro horadado por las oxidaciones. Era una caja de lámina, la conocemos todos, está el féretro en el museo de la catedral. Ahora está restaurado, le puse inclusive laca automotriz para conservarlo, pero en ese tiempo oxidado, horadado, con grandes perforaciones. Y de allí salía abundante agua. Habían determinado pasar el féretro a la casa de las hermanas agustinas el 20 de noviembre, las monjitas de los dulces. Y las monjitas, siempre muy cuidadosas, habían puesto una mesa, unos manteles de lino para poner lo que serían los restos del siervo de Dios. Pero tuvieron que quitar eso porque la caja iba llena de lodo, de fango, y escurría abundante agua. El señor de la Mora, que llevaba siempre en eso la voz de mando, junto con el padre Ignacio Leonor Arroyo, destaparon el féretro y vino allí lo que fue realmente un milagro. Y digo un milagro como signo indicativo nada más de Dios, por lo que después voy a explicar. La historia la sabemos todos. El cuerpo del siervo de Dios, sepultado 12 años atrás, estaba incorrupto. ¿Cómo podía estar incorrupto el cuerpo de Monseñor Guízar después de 12 años de estar sepultado en el fango? ¿Cómo podía estar incorrupto si era un hombre diabético, con sobrepeso, con padecimientos cardíacos, trastornos circulatorios, con una llaga varicosa en una pierna y con un forúnculo en el cuello? Era algo inexplicable. Claro, quitaron la primera tapa no transparente, después otra en cristal que llevaba la caja, y vieron que estaba cubierto como de hongo, pero que al removerlo quedaba la carne en estado de flacidez. Era algo inexplicable. Aquí hay médicos connotados y todos sabemos que el cadáver de un diabético pronto va a la descomposición. Y si hay una llaga varicosa,
el proceso de necrosis, de gangrena, va corriendo inmediatamente, no tarda mucho. Un signo de Dios. La mano de Dios estaba sobre Monseñor Guízar, que lo tenía preparado para una misión desde la patria celeste dirigida hacia nosotros que vamos peregrinos a la casa del Padre. Eso causó verdaderamente conmoción en Jalapa. Los periódicos, los diarios que circulaban en ese tiempo daban la noticia a 8 columnas. Tanto los diarios locales como la prensa nacional no hablaba de otra cosa sino del hallazgo del cuerpo incorrupto del quinto obispo de Veracruz, don Rafael Guízar y Valencia. Los mayores recordarán que hasta en el cine se daban las noticias y allí también se hablaba de eso. También en los noticieros del cine salía el hecho asombroso de que en Jalapa se había encontrado el cuerpo incorrupto de don Rafael Guízar. Claro que eso trajo también algunas cuestiones delicadas, porque lo que en ese tiempo era salubridad, que ahora es la Secretaría de Salud en el estado de Veracruz, lo que en ese tiempo era salubridad, esa dependencia había dado permiso para exhumar restos secos, no un cadáver. Y eso ponía un poco en dificultades a los canónigos, porque habían exhumado no restos secos, sino un cadáver. El señor de la Mora llamó al doctor Carlos Aceves, algunos lo recordarán, al doctor Ricardo Gutiérrez, al doctor Suárez, para que visitaran el cadáver incorrupto de Monseñor Guízar en la casa de las monjas adoratrices. Y ellos fueron el 29 de mayo, al otro día. Estaban asombrados ante el milagro. No daban crédito a lo que sus ojos veían. Las opiniones se dividían. Con reserva las emitían y con mucho respeto, porque para ese día y desde la misma noche del traslado del cuerpo, ya la casa de las hermanas adoratrices estaba llena. Creían que no se había dado cuenta nadie de la exhumación. Desde las ventanas aledañas, muchos ojos observaban esos movimientos en el panteón. Y cuando se enteraron del hecho, se desbordó la gente en el convento de las Madres Adoratrices. Entonces, el señor de la Mora llamó a otros médicos que se hicieron acompañar de colegas suyos, y fue el doctor Blázquez, el doctor Suárez, el famoso doctor Sanginés, el doctor Galindo, el doctor Gil, el doctor Moreno, el doctor Gutiérrez y el conocido doctor Vega Lanzagorta, que todos recordamos. También sus opiniones eran encontradas, pero ninguno podía dar una explicación satisfactoria al hecho milagroso de haberlo encontrado incorrupto. Ellos inspeccionaron el cadáver, no encontraron explicaciones y por parte de salubridad hubo una orden: regrésese el cuerpo al panteón. No dimos permiso para sacar un cadáver, sino restos óseos. Y el señor de la Mora, que era un señor de carácter fuerte, como les decía, dijo: pues si quieren que vengan ellos y lo regresen,
porque yo no permitiré ni el pueblo permitirá que se regrese. Y efectivamente, el cadáver incorrupto de don Rafael Guízar empezó a ser visitado por miles de fieles. Dicen, muchos lo recordarán, eran niños, jóvenes, adultos, en 1950, que las filas para entrar a la catedral, y no exagero porque he escuchado testimonios fidedignos, llegaban hasta el mercado Jáuregui, tanto por la calle de Revolución como por la calle de Lucio. Muchos de ustedes irían a tocar el cadáver con una flor y llevarla como reliquia, a poner un rosario sobre el cadáver para encomendarse al pastor santo que había dado su vida apacentando la grey veracruzana. Muchos habrían ido a pedirle ya su intercesión para alguna necesidad de cualquier tipo. Muchos lo recordarán. Para estos efectos hubo una intervención de salubridad a nivel federal. El 4 de junio, el doctor Torres Torrija, médico legista, vino de México enviado por las autoridades federales en materia de salud y encabezó una comitiva médica. Su diagnóstico en el caso fue: no encuentro explicación alguna que satisfaga el hecho de haber encontrado incorrupto el cuerpo de don Rafael Guízar. Creo que fue la opinión más sensata. No dijo es un milagro, simplemente dijo no encuentro explicación natural, dadas las condiciones del terreno y dadas las condiciones en las que murió el santo obispo de Veracruz. Largas filas iban a ver al pastor, al padre y desde entonces al santo. Digo desde entonces al santo porque circulaban las voces: tenemos un santo. Esto era en el año de 1950. El 5 de junio, las solemnes vísperas pontificales. Ya habían arreglado el cadáver, lo habían lavado, le habían cambiado las vestimentas que tenía en la tumba. Estaba expuesto para que todos los fieles pasaran por doble, por triple fila. Y en las vísperas pontificales, una sentida oración fúnebre por el padre José Melgoza, más tarde obispo. El 6 de junio, la misa pontifical. Su sucesor, Monseñor Pío López, vestido de pontificales, y el sermón y también la oración fúnebre a cargo de el entonces un gran orador, el padre Antonio Huerta, conocido, querido en Córdoba. El 7 de junio depositaron nuevamente su cuerpo ya, pero en la capilla que se llamaba de Santa Teodora, que ahora se llama de San Rafael Guízar. Ese hecho de la incorrupción del cadáver de Monseñor Guízar, yo lo he interpretado así, fue el detonante del proceso de beatificación y canonización, no la causa, porque hago una aclaración: la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos no toma en cuenta para nada la incorrupción de un cuerpo para proponer a esa persona como candidato a los altares, porque puede haber explicaciones diversas. Y como decimos, para no errarle, mejor definitivamente no toma en cuenta para nada la incorrupción. Lo que toma en cuenta es la santidad de vida
y la vivencia heroica de las virtudes cristianas. Y eso fue lo que se tomó en cuenta en el proceso de beatificación y canonización de Monseñor Guízar, no el hecho de haber sido hallado incorrupto. Pero yo me atrevo a pensar, quizás si no hubiera sido hallado incorrupto, no se hubiera tenido la idea de un proceso. Por eso digo, el hecho de la incorrupción sí fue un signo de Dios y fue el detonante para el proceso, no la causa de la santidad de Monseñor Guízar. Esa, su vida y la vivencia heroica de sus virtudes. Lo depositaron el 7 de junio en la capilla de Santa Teodora y recordarán que quedó a la vista un tiempo, después eso se tapó, se modificó la capilla en el interior y en el año de 1951, en el mes de agosto, el señor de la Mora, que había sido vicario general del siervo de Dios, Monseñor Guízar, y que era también vicario general de Monseñor Manuel Pío López, le propone a Monseñor Pío López, que ya era arzobispo de Veracruz, porque en julio de 1951 la catedral de Jalapa se elevó a la dignidad de metropolitana, con el título de Veracruz, le propone iniciar un proceso de beatificación y canonización. Me contaba un padre, gran amigo, que estará en la presencia de Dios, que cuando el señor de la Mora le presentó esta idea al señor López, el señor López le dijo, no, eso no, es imposible, eso cuesta mucho, no tenemos personal, eso es muy difícil. Y creo que la respuesta del señor Pío López fue prudentísima, porque un obispo no debe aceptar a la primera cuando le dicen, oiga, vamos a hacer en la diócesis un proceso de beatificación, porque no es un juego, porque no es cosa fácil, porque puede iniciarse y nos puede pasar como la Escritura dice, iniciar la torre sin calcular bien los saberes y luego quedarse a medias, porque simplemente no dé para un proceso la persona. Dicen que muchas vueltas dio el señor de la Mora para convencer al señor Pío López del proceso. Pero una vez que el señor Pío López tomó conciencia de que valía la pena y había elementos suficientes para un proceso de esa naturaleza, se convirtió en el pilar iniciador de lo que ahora ha culminado con la canonización. Pero quiero también hacer justicia y honor al señor de la Mora. Él fue su vicario general, él fue su brazo derecho, él y don Pedro Castillo y Landa eran los dos grandes de sus confianzas, porque él se iba a las misiones y los dejaba con toda tranquilidad al frente de la diócesis, porque sabía que tenían autoridad, que podían gobernar y podían apacentar. Y él se iba y cuando llegaba le entregaban buenas cuentas. Pues el señor de la Mora, gracias a su tenacidad, logró que ya el arzobispo de Veracruz diera el visto bueno para el proceso. E inmediatamente se dio a una tarea que no es fácil. Lo primero que piden para un proceso de esta naturaleza es escribir una biografía, saber quién fue en vida el candidato a los altares. Y si alguien conocía muy bien al señor Guízar, era el señor de la Mora. Además era un hombre culto, docto, había estudiado Derecho Canónico en Washington, tenía autoridad entre el presbiterio,
se dio a la tarea de recolectar los datos que pudo tener a la mano, de esperar que le llegaran otros, y escribió la primera biografía que él tituló Apuntes biográficos, que es una recopilación muy buena sobre la vida y obra de don Rafael Guízar. Poco tiempo después se escribió también la obra Ángel sin ojos, y sabemos la historia de esa obra. Don Carlos Loret de Mola vino como reportero descreído a hacer los reportajes para un periódico del cadáver incorrupto de don Rafael Guízar, y ante la evidencia del milagro, su fe se acrecentó. Y él tenía un problema con un hijo suyo que estaba perdiendo la vista, y lo encomienda a la intercesión de Monseñor Guízar, y escribe más tarde una obra y le pone el título Ángel sin ojos. Don Carlos Loret de Mola más tarde fue gobernador del estado de Yucatán. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasos se dan para un proceso de esta naturaleza? Son complicados. ¿Cuáles fueron los pasos para el proceso de beatificación y canonización? Se siguen unos procesillos, y digo así, procesillos